El 16 de marzo de 2005, una joven estudiante fue encontrada muerta en un apartamento bajo la vigilancia de seguridad. Este incidente se convirtió en uno de los casos más sonados y complicados en la historia criminal de la ciudad de Stellenbosch, Sudáfrica. A pesar de que todas las pruebas encontradas en la escena del crimen señalaban a un único sospechoso, la investigación se prolongó durante 17 largos años y aún no se ha cerrado. Inge Lotz creció en una familia próspera y acomodada. Sus padres, Han y Juanita Lotz, eran personas bastante acomodadas y respetadas. Su padre era un respetado profesor de radiología en la Universidad de Stellenbosch, y su madre, fisioterapeuta. Inge destacaba en la escuela, mostraba talento en el canto y en tocar el piano, era muy amable y compasiva. Después de completar la escuela, ingresó a la Universidad de Stellenbosch, donde estudió con éxito y obtuvo una licenciatura en matemáticas, luego continuó sus estudios de posgrado. Inge fue una de las mejores estudiantes de la universidad, siempre estaba en el centro de atención, y su atractivo aspecto, su personalidad alegre y amigable atraían a multitudes de admiradores. En 2004, Inge comenzó a salir con Fred Van de Vire, un compañero de 22 años que ya había obtenido su licenciatura y trabajaba en una conocida compañía de seguros en Ciudad del Cabo. Fred provenía de una familia de granjeros acomodados, era un joven educado e instruido. Aunque la pareja salió juntos solo alrededor de medio año, Fred estaba seriamente considerando el matrimonio y conoció a los padres de Inge, presentándola también a los suyos. A principios de marzo de 2005, Inge se mudó a un apartamento en un prestigioso complejo residencial en desarrollo en las afueras de Stellenbosch. Dado el alto nivel de criminalidad en la ciudad y las frecuentes historias de violencia contra las mujeres, la joven se preocupó por su seguridad y eligió un apartamento en este complejo residencial debido a que cumplía con altos estándares de seguridad, incluyendo altos muros electrificados, puertas controladas a distancia y vigilancia por vídeo en todo el perímetro del complejo. Poco a poco, la joven se instalaba en su nuevo apartamento, lo amueblaba y realizaba pequeñas reparaciones. El 16 de marzo de 2005, se recibió una llamada a la policía informando que se había encontrado el cuerpo de una joven con signos de muerte violenta en un apartamento bajo vigilancia. Los policías llegaron rápidamente a la escena del crimen y encontraron a Inge Lotz tendida en el sofá. Durante la inspección inicial del cuerpo, los investigadores identificaron signos de un brutal ataque a la joven. Descubrieron que la víctima tenía la nariz rota y que le habían infligido varios golpes profundos en la cabeza, el cuello y el pecho con un objeto contundente, presumiblemente un bate de béisbol o un martillo. En el brazo izquierdo de la joven, se observaba un gran hematoma, mientras que en el derecho había múltiples contusiones y cortes profundos en la muñeca. Además, las piernas y la parte inferior del abdomen presentaban moretones. Los detectives sospecharon que la víctima había intentado defenderse del agresor. Al examinar el apartamento, no encontraron signos de allanamiento o robo. Objetos de valor estaban a la vista, y las pertenencias personales, el dinero y el teléfono de la fallecida estaban en su lugar. La única pérdida fue un cuchillo de cocina y el control remoto de las puertas del complejo residencial, encontrados en el suelo del baño junto con una única huella de calzado ensangrentada, presumiblemente del perpetrador. Dadas las lesiones sufridas por la joven, los investigadores sugirieron que el motivo de este asesinato podría haber sido un profundo resentimiento personal. A los detectives les pareció extraño que casi no hubiera rastros de sangre en el apartamento. Solo se encontró un pequeño charco cerca de la cabeza de la víctima y algunas gotas en el suelo, pero la naturaleza de las lesiones indicaba que debería haber más rastros de sangre en el apartamento. Además, los investigadores notaron el orden casi perfecto alrededor, lo cual les pareció extraño ya que, por la naturaleza de los hematomas en el cuerpo de la joven, se podía suponer que probablemente se resistió al agresor. Dadas todas estas circunstancias, el investigador que examinó la escena del crimen sugirió que el asesinato de la joven probablemente no ocurrió en su apartamento, sino en otro lugar, y luego el cuerpo fue trasladado al apartamento. Según los resultados de la autopsia, se determinó que la joven fue golpeada fuertemente en la cabeza con un objeto contundente, probablemente un martillo, y luego se le infligieron numerosos cortes con un cuchillo en el área del cuello, brazos, piernas y abdomen, sumando más de 40 heridas de arma blanca.
A las pocas horas de descubrir el cuerpo, la noticia de la muerte de Inge Lotz llegó a los medios de comunicación. La fotografía de la hermosa y sonriente joven apareció en las portadas de los periódicos de todo el país. Los familiares y seres queridos de la joven quedaron conmocionados y destrozados por esta triste noticia, todos desconcertados acerca del motivo del ataque y la identidad de su asesino. La policía continuó la investigación de inmediato y descubrió que el cuerpo de la joven fue encontrado por un joven llamado Cristo Pretorius, un amigo en común de Inge y Fred, que vivía en un apartamento cercano al de la joven. Cristo Pretorius explicó que la noche del 16 de marzo, alrededor de las 10:30, se dirigió al apartamento de Inge Lotz a petición de su novio Fred van der Bieber. Fred no había podido comunicarse con ella durante un periodo bastante largo ese día, y dado que Cristo vivía en el mismo edificio, sería más rápido para él verificar si todo estaba bien con la joven. Al llegar a la puerta del apartamento de Inge, el joven llamó al intercomunicador varias veces, pero no recibió respuesta. Entonces, Cristo comenzó a golpear la puerta del apartamento, pero nadie abrió. Entonces, escuchó que parecía que el televisor estaba encendido en el interior. Al girar el picaporte, la puerta se abrió, resultando que no estaba cerrada con llave. Aunque la habitación estaba oscura, la sala de estar estaba bien iluminada por la luz del televisor en funcionamiento. El joven vio la figura de una mujer, tendida en el sofá. Al acercarse, Cristo reconoció a Inge, con la cabeza y la cara cubiertas de sangre. Inmediatamente, llamó a la policía y notificó a Fred, quien fue el siguiente en ser interrogado por los investigadores. Fred explicó que durante todo el día intentó comunicarse con Inge Lotz y comenzó a preocuparse seriamente cuando ella dejó de contestar sus llamadas. Preocupado, Fred llamó a la madre de Inge, quien le dijo que había hablado con su hija alrededor del mediodía y sugirió que la joven podría haber apagado el teléfono para concentrarse en estudiar para un próximo examen universitario. A pesar de esta explicación, Fred continuó intentando comunicarse con Inge, y alrededor de las 10 horas, se preparó para ir a la casa de la joven para asegurarse de que estuviera bien. Sin embargo, como primero necesitaba ir a la casa de la madre de la joven para recoger las llaves de repuesto de su apartamento, y esto le tomaría algún tiempo, Fred le pidió al amigo común de ambos, Cristo Pretorius, quien vivía cerca de Inge, que fuera a verla y averiguara qué estaba sucediendo. Fue de Cristo que Fred se enteró de la muerte de su novia. Entrevistando a amigos y familiares de Inge, así como revisando las cámaras de vigilancia en la tienda más cercana, la policía pudo establecer la cronología de ese día. Por la mañana, antes de las conferencias en la universidad, la joven se encontró brevemente con Fred. Después de las clases, almorzó con un amigo de la infancia llamado Wimpie Bosov, quien, por cierto, fue el último de sus amigos en verla viva. Regresando a casa a las 1:15, dejó entrar a los trabajadores que estaban haciendo pequeñas reparaciones en su departamento. Para cuando terminaron su trabajo, habló por teléfono con su madre, quien escuchó a Inge acompañar a los trabajadores hasta la puerta y cerrarla con llave. A las 1:36, Inge envió el último mensaje de texto a Fred. Luego, Inge fue captada por las cámaras de seguridad de una tienda, donde a las 2:55 compró una hamburguesa en el restaurante, tomó un DVD en la tienda de alquiler local y una revista, para luego regresar a casa. Desde ese momento, su teléfono quedó en silencio. Continuando con la investigación, los detectives descubrieron que el día del asesinato, en el complejo residencial y en las puertas del acceso vigilado, se produjo un corte de energía eléctrica durante varias horas. Esto estuvo relacionado con el trabajo de electricistas que instalaban un ventilador en la sala de basura, así como con el trabajo de constructores que colocaban azulejos y reparaban las puertas del balcón. Por lo tanto, la casa quedó sin seguridad ni vigilancia por varias horas. En esta etapa, el círculo más cercano de amigos y conocidos de Inge se encontraba en el centro de las sospechas de los investigadores. Entre los sospechosos estaban su amigo de la infancia, Wimpie Bosov, su exnovio llamado Braun Kruger, su amigo y vecino Fred Marius Bouta, y, por supuesto, el propio Fred van der Bieber. Tanto el amigo de la infancia de Inge, Wimpie Bosov, como su exnovio Braun Kruger tenían coartadas confirmadas por testigos y fueron excluidos de la lista de sospechosos.
Se descubrió más tarde que Fred tenía una coartada sólida. Ese día estaba en su oficina y no se alejó en ningún momento, según los testimonios de testigos. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia mostraban cómo ingresaba al edificio a las 11 y lo abandonaba. A las 6, no aparecía en las cámaras en ningún otro momento. A pesar de esto, los detectives continuaron sospechando de él. Estaban seguros de que el criminal era alguien a quien Inge conocía bien, y el novio celoso y controlador. Según la opinión de la prensa y la policía, encajaba perfectamente en ese perfil. Los periodistas descubrieron algunos detalles de la relación de la pareja que dieron a la policía motivos para sospechar seriamente de Fred Van der Bieber. A pesar de las apariencias externas de una relación próspera, los problemas entre Fred e Inge eran significativos. Últimamente, surgían disputas serias y discusiones entre ellos. Según el amigo de la chica, Wim Piebosov, durante esa misma comida, Inge admitió que su relación con Fred estaba al borde del colapso. Ella contó que tuvieron una seria pelea esa mañana, y no estaba segura de que todo se solucionara después de eso. Inge mencionó que planeaba comprometerse con Fred antes de que terminara el año, pero su padre expresó sus preocupaciones desde el principio de la relación, notando que Fred manipulaba a Inge y controlaba cada uno de sus movimientos. La madre de la chica también compartía las preocupaciones de su esposo. En su última reunión, notó moretones en los brazos de su hija, a los que Inge respondió diciendo que eran consecuencia de hacer ejercicio en el gimnasio, pero, al mismo tiempo, se puso un suéter de manga larga. La madre también fue testigo de una discusión telefónica entre Inge y Fred, durante la cual le pidió que dejara de venir y la dejara en paz, pero durante el fin de semana, a pesar del deseo de su hija, Fred vino de todos modos. Según la madre, el chico vigilaba de cerca a la chica, le decía cómo comportarse, qué ropa ponerse y con quién salir. Durante la organización del funeral, surgieron desacuerdos entre los padres de la chica y Fred, ya que él tomó todas las decisiones sin consultarlos, y después de que lo sorprendieron hurgando en las pertenencias de Inge en el armario solo unos días después del funeral, el padre de la chica le pidió al chico que dejara su casa y nunca más volviera. Durante el peritaje judicial del único rastro de huellas dactilares encontrado en la caja de DVD, se determinó que pertenecía a Fred, de lo cual la fiscalía concluyó que Fred estuvo en el departamento de Inge después de las 3 horas, presumiblemente en el momento de su asesinato, ya que Inge alquiló ese DVD a las 2:55. Durante la búsqueda en la casa de Fred, los investigadores encontraron zapatillas deportivas del chico, cuya huella coincidía con la huella de sangre encontrada en el baño de Inge. Centrándose en la búsqueda del arma del crimen, la policía descubrió que Fred tenía un martillo decorativo que le regalaron los padres de Inge en Navidad y que se utilizaba como abridor de botellas, y estaba guardado debajo del asiento delantero del automóvil de Fred y nunca se había utilizado. Reuniendo todas las pruebas y analizando los movimientos de Fred el día de la muerte de Inge, la policía encontró inconsistencias. En ese momento, se sabía que Fred llegó a la empresa donde trabajaba alrededor de las 11 de la mañana y apareció en una reunión con colegas a las 1:10. Desde ese momento hasta las 3:15, Fred no usó ni la computadora ni el teléfono. Los investigadores supusieron que podría haber abandonado su lugar de trabajo a través del estacionamiento de la empresa entre las 3:30 y las 5:15, y pasar desapercibido en las cámaras de vigilancia. 3 meses después del asesinato de la joven, comenzaron a circular rumores en los medios de comunicación de que la policía estaba a punto de arrestar a Fred, y su abogado le aconsejó que se entregara voluntariamente, lo cual hizo. El joven aceptó someterse a una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia y la pasó con éxito. Pero dada la gran cantidad de pruebas en su contra, se presentaron cargos contra Fred y fue arrestado. Después de 2 años de investigación, a principios de 2007 comenzó el juicio contra Fred Van der Bieber, que duró 9 meses y pasó a la historia de Sudáfrica como uno de los procesos más sonados y controvertidos del país. La familia de Fred vendió la granja para contratar y pagar su defensa. Un aspecto crucial en este caso fue la huella dactilar, y la familia de Fred contrató a un experto estadounidense en huellas dactilares, quien hizo una declaración sensacional de que la huella dactilar supuestamente encontrada en la caja del disco DVD fue en realidad tomada de una superficie cilíndrica, como un vaso, y no de una superficie plana, como una caja. Esta huella dactilar fue sometida a un nuevo peritaje,
y los criminalistas determinaron que la huella realmente se tomó de un vaso, mientras que la que se tomó de la caja del DVD aparentemente se perdió o se mezcló con otras huellas. Como sostenía la acusación, esta huella dactilar en la caja del DVD era la del asesino, y esencialmente se basaba la acusación contra Fred, pero misteriosamente esta huella desapareció. Esto fue solo uno de los muchos errores de la investigación que se revelarían durante el juicio. El abogado señaló que 5 policías que llevaron a cabo la inspección del lugar del crimen se movieron libremente por el departamento, confundiendo y destruyendo pruebas. La defensa también afirmó que Fred no podía abandonar su lugar de trabajo, cometer un crimen tan grave, regresar y arreglárselas en tan poco tiempo. Los colegas que vieron a Fred trabajar ese día describieron su comportamiento como tranquilo y bastante equilibrado. Además, el perito de la defensa proporcionó pruebas de que la huella de sangre en el baño no coincidía con el calzado de Fred y posiblemente ni siquiera era una huella. En cuanto al arma del crimen, el martillo decorativo, no se encontraron rastros de sangre o ADN en él, y durante un nuevo peritaje se determinó que no coincidía con el tamaño de las heridas infligidas a la víctima. Así, el caso contra Fred Van der Bieber se desmoronó en el tribunal, y en noviembre de 2007 fue absuelto. Después de esto, la investigación del caso se detuvo por completo. Los padres de Inge, devastados por el dolor, continuaron luchando por la justicia, insistiendo en la revisión de las pruebas y la reanudación de la investigación del caso. No querían que la memoria de su hija fuera olvidada, organizaron mítines, distribuyeron folletos e incluso contrataron detectives privados. En marzo de 2012, cuando los padres de Inge ofrecieron una recompensa de 1,000,000 dirhams, aproximadamente $80,000, por información que pudiera llevar al esclarecimiento de su asesinato, el interés en encontrar a los responsables de la muerte de la joven mujer volvió a surgir. En los medios de comunicación, surgió información de que durante la investigación, los detectives obtuvieron información de que Inge había estado recibiendo amenazas anónimas por teléfono durante varias semanas antes de su asesinato. Las llamadas fueron rastreadas hasta una cabina telefónica de uso público cerca de su complejo residencial, pero en las grabaciones de las cámaras de vigilancia no se encontraron sospechosos evidentes. El contenido de las llamadas no se reveló al público, lo que llevó a muchos a hacer conjeturas y suposiciones sobre los posibles motivos del asesinato de la joven. Al mismo tiempo, los investigadores desarrollaron la teoría de la participación de una compañera de estudios de Inge en su asesinato y descubrieron que poco antes del asesinato, la joven se peleó con una compañera de estudios debido a un proyecto de investigación. La disputa fue tan seria que Inge presentó una queja ante el Consejo de Custodia de la universidad contra esta estudiante. Aunque la policía la interrogó, no se encontraron pruebas directas de la conexión de este incidente con el asesinato, y las sospechas sobre la joven fueron levantadas. Hasta el día de hoy, casi 2 décadas después, el asesinato de Inge Lotz sigue sin resolverse. Las circunstancias de su muerte, los errores en la investigación policial, las pruebas que aparecen y desaparecen misteriosamente, el proceso judicial contradictorio y las preguntas sin respuestas han convertido este caso en uno de los más complicados de Sudáfrica. A lo largo de los años, incluso se han publicado varios libros basados en esta historia. Sin embargo, para la familia de la joven, el dolor de perder a su única hija y el hecho de que el asesino nunca haya sido castigado persisten sin cesar. Amigos, compartan sus opiniones sobre esta historia en los comentarios y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Gracias por ver.